Hola, soy Nicampo, yo soy Ismael Traves, soy Nicampo. Yo he venido aquí, mira, ¿sí? Yo he salido del campo, ahora quiero ir a... Lo que yo oye, que yo, ¿cómo se dice? Que yo he mandado problema a la niña, porque yo he dicho que mi tarjeta roja me vale, que significa que yo no quería la chica, quiero mandar el problema a la chica. Yo he dicho que sea que esa tarjeta me vale, que nada no lleva mi documentación, esa tarjeta me vale. ¿Por qué yo he dicho eso? Porque ahí, había la gente ahí que estaba diciendo que él no quiere la niña, él quiere la niña para ganar papel. Para ganar papel. Es porque yo he dicho que mi tarjeta roja me vale. Mi tarjeta roja me vale, que deja mi papel ahí, que nadie no va para llevar mi papel. Nadie va para llevar mi papel. Mi tarjeta roja me vale. Porque si ella me da el papel, que si ella me da el papel, ella va a empezar a hacer algo que yo no quiero, que significa que yo va a devenir como esclavo de ella. Que yo no quiero eso, entonces que mi tarjeta me vale, es porque yo he dicho. Pero no significa que yo no quería residencia, la faço. Yo quería hacer 3 años para tener mi papel, porque lo que me ha dicho es lo que yo quería hacer también. Es lo que yo quería hacer también. Sí. Pero yo no digo que yo no quiero. Yo quería a la niña, la verdad, yo quería a la niña. Yo quería a la niña, yo quería a la niña. Es lo que yo he dicho, la niña no me quería, ella quería me mandar el problema, es que se queda en Sevilla allí. Él me ha mandado el problema y se queda en Sevilla. Mira, la gente estaba me tratando todo aquí. Y que él manda a la gente aquí también, ahí la gente también que viene aquí por me insultar, que viene aquí para gritar. ¿Ah? Mira, ¿ah? Ellos, él ha sido compromiso con mi escuela también. Ellos se van detrás de mí. Ahí, los exámenes que yo ha sido que lleva, c'est-à-dire lo que pasa en la escuela que lleva ahí, que viene con eso. ¿Ah? Sevilla. Y que, como el médico también. Mira lo que yo he oído ayer. Escucha lo que yo he oído ayer. ¿Ah? Escucha lo que yo he oído ayer. Escucha lo que yo he oído ayer. C'est-à-dire, yo no tenía la carta, yo no tenía la carta. Yo no digo que no, yo no tenía, significa que yo tenía la carta. Yo no ve la carta mi joco. La carta residencia, yo no ve la carta mi joco. Yo no lo toca. Yo no lo toca. Ellos estaban hablando ahí, la carta ha llegado, pero tú vas a llevar quién. Tú no sepas quién estaba hablando, tú no sepas cuál es su nombre, como la manera que ellos estaban haciendo aquí. ¿Ah? Ellos estaban haciendo aquí. ¿Ah? Tú vas a llevar quién. Tú vas a pedir quién. Es porque yo, ellos estaban hablando de yo no sabía, también yo he ido a sea para hacer qué, para preguntar, porque mi vecino ha venido en mi casa, él ha dicho que él ha ido a SEA. Yo he ido a SEA para preguntar que mi vecino ha venido para decir, ¿qué le ha dicho aquí? Y comme les directrices de là-bas, comme ils ont vu que je suis venu à demander, puis elles pensaient, elles savaient que comment appelle, ¿cómo appelle? Les pensamientos sabía que no, que yo he visto que mi asilo ha solicitado. No, yo estoy haciendo el video, que yo he visto mi asilo ha solicitado. Yo no sabía, yo he ido que para preguntar qué mi vecino ha dicho aquí. Yo estoy haciendo el video. ¿Qué mi vecino ha dicho aquí? Ellos ha dicho no, ¿cómo appelle? La gente que tú quieres hablar con él no tiene tiempo ahora, ella no tiene tiempo ahora, ella tiene mucho trabajo. Yo digo, vale, es que yo he ido en mi casa. Cuando yo he ido en mi casa también,
et que yo estaba ahí también, et que à ce moment-là, elle a sido, il a fait parler avec moi, et puis il m'a donné coup de main ici, coup de main, il m'a donné coup de main ici, coup de main. C'est pourquoi je suis allé, et puis j'ai dit à comment on appelle, ceux qui sont là-bas, je suis à la scène de la vidéo, ceux qui sont là-bas, ceux qui vivent dans les bails, qu'ils n'ont qu'à appeler la police. Nadie no ha appelé la police. Et que su amigo, yo estaba hablando de cosas de casa. Casa ahí. Con él. Yo estaba hablando de cosas de casa con él. Y también él no ha dicho nada. Yo he dicho que yo he dicho que tú has dicho el día pasado que cuando yo gana casa, es que tú, ¿cómo appelle el mes? Como yo he comprado el mes, el día que yo ha sido, es que tú cortas dentro de eso, mi dinero que se queda que tú vas a me dar eso. El día como tú has dicho eso, ya yo he ganado casa. Tú, gracias, dame mi dinero, yo voy a mudarse de tu casa, yo voy a dejar tu casa. También él me ha dicho nada, él no ha hablado nada. Estoy haciendo el video. Yo no he hablado sola porque la gente, hay una cosa que ha venido aquí que va a empezar a llamar allí que yo he hablado sola. Yo no he hablado sola. Que da mi dinero. Nosotros estaba haciendo eso. Y también él tenía un amigo ahí, senegalés también como él, pero nosotros habla, ¿cómo appelle? Mismo Maningo, él entiende Maningo, yo entiendo Maningo, él también le entiende Maningo. Yo he dejado a él, yo estaba explicando con su compañero. Él se queda ahí, él m'a donné coup de main ici. Il m'a frappé. Et puis yo dis que nada no va a salir en casa, que yo va a llamar a la policía, y que él con su compañero là, ellos me han llevado, que ese mi vecino se ha salido primero y también otra persona se ha salido primero. Y que yo he ido a mi médico, ahí estaba cerrada. Ahí estaba cerrada. Yo he ido otro médico arriba ahí, no sé cómo se llama. Yo he ido ahí para hacer, ¿cómo hacer? Para buscar el tratamiento. Ellos han ponido algo aquí, ¿cómo appelle? Como agua. Y también me ha dado el complemento que yo he llevado y también ellos me ha dado receta. También que yo he ido para comprar, ¿cómo appelle? Pasilla. Y luego que yo he ido, ¿cómo appelle? A la policía, y cuando yo he salido ahí, yo he ido en mi casa. Así que se pasa. Yo no tenía la carta, porque como yo he dicho ayer, la gente estaba diciendo lo mismo aquí. Yo no tenía la carta, yo no vi la carta en mis ojos. Una. Yo no, yo no tenía el pasaporte, lo que yo sabía dentro, pasaporte estaba en Marruecos. Es que cuando tú me preguntas, yo te voy a decir que el pasaporte está en Marruecos y que él me ha dicho que se brûlé. Es lo que él me ha dicho, lo que tenía pasaporte ahí. Ajá. Y que la gente estaba diciendo que yo he dicho que yo no quería a la chica, que es porque que yo he dicho que yo no, esa tarjeta roja me vale. Yo he dicho porque esa tarjeta roja me vale. Porque hace muchas veces que yo he ido a hacer ya, para decir que la gente viene aquí para llevar mi documentación, que vosotros le da. No quiero que nadie le da mi documentación a alguien de la gente de la Oriva. Yo he dicho a ellos muchas veces, hace ya, muchas veces yo he ido ahí. Hasta que yo he sido video y que yo he ponido. Sí. Hasta que yo he sido video, yo he ponido. Yo he dicho que mi tarjeta roja me vale, porque había la gente ahí que dice que yo no quiero la chica, que yo quiero la chica porque yo quiero ganar residencia. Es porque yo he dicho, yo no quiero la chica para ganar lo que busca papel con mujer. Yo no soy dentro de esa persona. Yo voy a hacer lo que me ha dicho, que cuando tú haces 13 años,
et que tu llevas comment se dice, les pruebas, lo que tú has sido, les médicos, les cosas, et que tú has sido, les médicos, les papiers des médicos, et también les bonobus, les cosas, quoi, et que con eso, a través de eso, que tu vas gagner el papel. Es lo que yo quería hacer. Sí, es lo que yo quería hacer. Es lo que yo quería hacer. Que yo no quería a la chica. Yo quería a la chica. Yo quería a la chica. Yo he mandado el letrero a él. ¿Cuántas veces? Es que yo mismo, yo he mandado la gente ahí. Yo no conocía su nombre. Yo mando a la gente para preguntar, para preguntar a él. Ella, ¿cómo apel? La gente me ha dicho su nombre. Que yo he mandado la gente ahí. Cuando yo he mandado la gente ahí, ¿cómo se dice? Su colaborador, ¿cómo no sé? La gente que anda con ella. Ellos han dicho que yo tengo que dar dinero para hablar con ella. Yo he dejado, porque yo no tengo dinero. Habla con alguien que tú tienes que pagar dinero, yo he dejado ahí. Y también luego también ella ha sido como ella me quiere también. Yo he mandado como la letra y también yo he mandado la gente ahí también. Y también yo mismo yo he andado con mi piel. Ella estaba sentando ahí, yo soy con mi piel. Yo he preguntado a ella también. Ella. Es que ella se queda en su casa. Yo quiero. Ella se queda a su casa, yo quiero también que la gente, ella se queda a su casa, yo quiero, y ella manda a la gente, su gente ahí para llevar mi documentación y ellos han ido para hacer otra documentación ahí. Porque ellos no me llaman el día que ellos han ido para hacer el papel. Estoy haciendo el video. Porque ellos no me llaman el día que ellos han ido para hacer les residencias. Porque ellos no me llaman ahí. Porque ellos no me llaman ahí. Yo no sé pas lo que a donde la gente estaba haciendo ¿cómo apel? Residencia. Yo no sé pas a donde la gente va a hacer para hacer residencia. Yo no lo sé. Yo he hecho des vidéos, no sé pas attaquer de sur eso. No sé lo que... No sé pas attaquer yo de sur eso. Porque ellos no me llaman ahí. Ellos han sido el plan. Ellos querían hacer lo que yo he dicho, ellos querían hacer para mandar mi problema. Y también ellos han sido también, yo tengo el problema. Yo duermo en mi campo aquí. Es que ellos estaban diciendo que yo duermo, ahí no es mi casa. Eso es algún vecino que yo duermo con él. Ahí duermo en el campo aquí arriba de su casa. Sí. Ahí duermo en el campo aquí, yo también yo duermo en el campo. Ahí no es mi casa. Ahí es, yo me voy ahí para cargar mi móvil, para llevarle agua. Ahí no es mi casa. ¿Vale? Ahí es mi casa, ahí no es mi casa, ¿vale? Ahí también la gente me insulta así. Yo he dicho que mi residencia, mi tarjeta roja me vale porque la gente dice que yo quiero la chica para ganar el papel. Es porque yo he dicho que mi papel me vale. Pero es claro, yo no puedo buscar el papel con la niña, no. Si yo quiero, ella me quiere que nosotros hacemos nosotros. Si ella no me quiere, pero ella no me quería, ella quería mandar mi problema. Y también ella ha sido. Es que la gente estaba diciendo que, ¿cómo se dice? Que yo he matado niña de la presidenta porque ella quería verme y que la gente ha dicho que yo he dado cuenta a otra persona. Que ella ha oído eso, que ella se ha matado. Y la gente estaba diciendo también que le va a me matar también. Claro, que le va a me matar también. ¿Quién ha sido? Andalucía ha sido todo Andalucía ha sido, Sevilla ha sido todo. Pero yo da mi parte a Dios.